Si eres tan amable de acompañarme a Números 23. Números 23, vamos a estar leyendo este capítulo y vamos a estar leyendo distintos versículos, entonces estemos listos para los versículos inesperados. Dice así, Números 23, 8, y vamos a leer también el versículo 11, el 12, el 19 y el 20. Dice así, Números 23, 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Gracias. Y dice versículo 11 y 12. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones. Dice el versículo 12 del capítulo 23. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? El versículo 19 al 20 dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Muy bien, ahí donde estás, si gustas levantar tus manos. Padre, gracias porque tú eres santo, tú eres el Cordero que ha ido tras nosotros. Padre, te agradecemos porque tú tienes un plan y un propósito para cada uno. Padre, gracias por tus promesas, gracias por tu bendición, gracias porque podemos llegar delante de ti a escuchar tu palabra. Señor Jesús, háblanos en esta mañana. Sabemos que tú eres el único de quien podemos escuchar palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el único en donde podemos morar. Dios, yo sé que tú tienes un plan y un propósito. Yo sé que tú vas a estar hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Señor Jesús, yo te pido que podamos escucharte a ti y solamente a ti, que quites toda distracción, que quites todo estorbo, Dios. Te entregamos en esta mañana nuestras dudas, nuestras cargas. Padre, incluso si hubiera alguna situación, también te pedimos que seas tú ahí cuidando, Dios. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Estos versículos corresponden a un momento de la historia muy específico, cuando el profeta había sido de alguna manera sobornado por un rey para que maldijera a un pueblo, ¿no? Pero antes de pensar en todo ese contexto, antes de pensar en todo lo que está sucediendo ahí, yo quisiera que viéramos el hecho de la palabra de bendición, el hecho de bendecir a otros, el hecho de qué significa realmente la bendición. Ellos estaban intentando, Balaam y Balac estaban intentando maldecir lo que Dios ya había bendecido. Entonces, vamos a ver de qué se trata la bendición. Y más en específico, este tema lleva por nombre palabra de bendición. Muy bien. Y lo primero que tenemos que ver acerca de esta bendición es que es de origen divino. Muchas veces relacionamos la bendición a las finanzas o la relacionamos a lo material y realmente hay una parte de la bendición que se ve de esa forma. Pero si habláramos de eso, solamente de eso, estaríamos reduciendo la bendición, estaríamos reduciendo el significado de la bendición. Entonces vamos a un contexto judío, un contexto antiguo, y quizás se parece más al nuestro de lo que podemos observar a primera vista. En este contexto, ellos estaban en el desierto. En este contexto, ellos estaban siendo atribulados por distintas naciones. Ellos estaban siendo atacados por distintos pueblos que deseaban tal vez su ganado, tal vez usarlos como esclavos y demás. Entonces, un primer momento de la bendición significa la protección divina.
Di conmigo, protección divina. Entonces, cuando nosotros entendemos que la bendición es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, ahí va habiendo un resultado de darle valor a lo que Dios nos ha dado. Entonces, vamos otra vez. Dice así: la bendición solamente puede venir de parte de Dios. No es algo que nosotros podamos crear, no es algo que nosotros podamos idear. Y la bendición no se puede reducir. La bendición no se puede decir, este momento Dios me bendijo y después no. No, la bendición es una protección continua en cada ámbito de tu vida. Es una protección continua desde donde estás. Incluso es una protección en medio de la tormenta. ¿Alguno de ustedes recuerda un pasaje en Marcos 4 cuando están en medio de la tormenta? Era una tormenta. Ellos podrían haber muerto. Los discípulos de Jesús pudieron haberse volcado, pudieron haber desfallecido, pero iban protegidos. Había tormentas, había truenos, había relámpagos, pero contaban con la protección de Dios. Entonces, en ese primer momento, estamos aprendiendo acerca de la bendición que viene de origen divino y que no puede ser reducida, a solo un concepto, sino que la protección va de continuo con nosotros. Muy bien. Y ahora, esta protección, esta bendición, no es lo que nosotros, no es nuestro propósito principal, no es nuestro objetivo principal. Como cristianos, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo principal? A ver. Exacto, adorar a Dios, muy bien. Buscar de Dios, tener una relación con Jesucristo, estar en continua comunión con Él. Y este propósito, ¿saben por qué es tan importante? Porque es lo que vamos a hacer en el cielo. Si tú un día te has preguntado qué es lo que vamos a hacer en el cielo, es adorar a Dios en un continuo, estar delante de su presencia en un continuo. Muchas veces en otras iglesias, no aquí, como creen, me ha pasado que veo a las personas en la alabanza y en la adoración con un poco de indiferencia y no es que ellos estén mal, quizás sí, pero aquí el asunto es que si no logramos adorarle aquí, si no logramos estar en una comunión con Él aquí, ¿a qué iríamos al cielo? Entonces, la bendición no es el objetivo principal del cristiano. El objetivo principal del cristiano es adorar a Dios. Y ahí, como paréntesis, puedes escribirlo y decir, cada vez que yo tenga la oportunidad de adorar a Dios, lo voy a hacer. Cada vez que yo tenga la oportunidad de levantar mis manos a Dios, lo voy a hacer. Entonces, aquí el pueblo de Israel estaba en un momento de cambio en su estadía en el desierto. Era un momento de cambio. ¿Por qué? Porque estaban a las puertas. Ya habían pasado por distintas situaciones, ya habían aprendido, pero pareciera que Dios los quiere probar una vez más. Entonces, aquí ellos estaban siendo protegidos por Dios. Cuando alguien declara con la boca, cuando alguien habla, cuando alguien, por ejemplo, en este caso específico de este profeta que quería maldecir, hay un poder en la palabra. ¿Alguien se ha dado cuenta de ello? Dios nos ha puesto aquí en la tierra como mayordomos. Entonces tenemos cierto poder en lo que hablamos y más aún como cristianos. Entonces Dios los estaba protegiendo incluso de esa palabra de maldición que quería proferir este profeta. Pero vamos rápidamente a Malaquías 2:2. Malaquías 2:2.
Muy bien, vamos a leerlo. Dice así, Malaquías 2:2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. En algunos pasajes de Deuteronomio habla acerca de cómo delante de nosotros tenemos estos dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Pero, ¿cuál es el origen de la maldición? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ello? El origen de la maldición es el pecado. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo protegido por Dios. El pueblo de Israel estaba siendo acompañado por Dios en el desierto. ¿Te imaginas darle de comer por 40 años a todas estas personas? Ciertamente Dios los estaba bendiciendo. Pero, ¿cuál es el momento en que caen en maldición ellos? El momento en el que caen en maldición ellos no es cuando alguien va a atacarlos con la palabra, sino más bien cuando ellos deciden libremente actuar hacia el pecado. A lo largo de Números y de los distintos pasajes hemos visto cómo ellos pecaron de enojo, pecaron yéndose con otras mujeres, pecaron incluso también en rebelión, y es ahí donde nosotros tenemos que tener el foco alerta, es ahí donde nosotros tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque uno podría decir, no, yo no fornico, yo no mato, yo no peco descaradamente, pero así como la raíz de la maldición es el pecado, la raíz del pecado son pequeñas acciones que vamos haciendo con día a día. Pequeñas acciones desde mentiras, pequeñas acciones desde no tener la mejor actitud. Y el pueblo de Israel cayó muchas veces en ello. El pueblo de Israel muchas veces cayó en esta maldición. Y al final de esta prédica, yo quisiera que oráramos para que Dios nos ayude a romper maldiciones en nuestras familias. Pero yo quiero decirte que es importante tomar decisiones. Yo quiero decirte que es importante que tú tomes la decisión por Cristo. Es importante que tú vayas hacia Cristo. Entonces, vamos viendo el porqué de todo ello. La palabra que nosotros proferimos es muy, muy importante. La palabra que nosotros damos a nuestros hijos es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque así como se bendice con la palabra, también se maldice con la palabra. A lo largo de la Biblia también vemos distintos ejemplos de cómo había gente que se maldecía. Hay un pasaje bastante conocido de cómo Noé, en un momento de enojo, maldice a familia suya. Y a lo largo de la historia podemos ver ejemplos de cómo esta maldición se perpetuó. Entonces, yo quiero invitarte en este primer momento que tú tengas esta alerta de qué estás haciendo. ¿Estás yendo hacia el camino de bendición? ¿Estás yendo hacia el camino de maldición? Deuteronomio nos habla acerca de cómo están esas dos sendas. Y en el caso específico de la maldición, es siempre desde pequeños hábitos, desde lo que hacemos o dejamos de hacer, desde lo que hablamos. ¿Y a qué me refiero en específico? Muchas veces nosotros somos los primeros en insultarnos a nosotros. Y, por ejemplo, nos equivocamos al manejar y damos vuelta donde no debemos y decimos, ¡ay, qué torpe soy! Perdón por la palabrota. Y así vamos, o a veces estamos cocinando y se nos queman los frijoles y decimos, ¡ay, no sirvo para nada! ¿Por qué estamos maldiciendo lo que Dios ya bendijo? O incluso con nuestros propios hijos. Bueno, yo no tengo, pero ahí muchas veces los maldecimos
A veces decimos, ay, eres igual de flojo que tu abuelo, o ay, eres igual de enojón que tu tío. Y vamos perpetuando esas maldiciones, vamos declarando aquello. Entonces, aquí ya es nuestra propia decisión. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Amén, exacto. Entonces, nosotros, al pertenecer al pueblo de Dios, hemos adquirido esta bendición, hemos adquirido esta protección. ¿Saben por qué? Por la sangre de Jesús. Pero si nosotros no estamos en ese continuo con Él, si nosotros no vemos nuestra identidad con Él, si nosotros no vemos quiénes somos en Él, de nada sirve. Entonces, caeríamos en esta maldición. El pueblo de Israel estaba siendo protegido, estaba siendo alimentado por Dios, estaba siendo cuidado. Estoy casi seguro que ninguno del pueblo de Israel sabía lo que estaban tramando Balaam y Balac, pero aún así Dios los estaba protegiendo. Pero el momento de su maldición llegó cuando ellos decidieron pecar. Yo sé que es difícil, es complejo reconocer que hemos estado en maldición. Es complejo reconocerlo. Es complejo reconocer que hemos estado en pecado. Es más difícil aún reconocer que quizás nuestra familia está siendo puesta en riesgo por nuestras acciones. Pero hoy se abre delante de nosotros esta oportunidad de romper maldiciones en nuestra familia. Hoy se abre entre nosotros esta oportunidad de cambiar lo que ha pasado en nuestra familia. Podemos hacerlo desde pasos prácticos, dejar alguna adicción, dejar algún vicio, dejar una mala actitud. Podemos ir un paso más, comenzar a buscar promesas de la palabra para nuestra familia. En ese paso en específico no es lo que a ti se te ocurra, no es lo que un orador vaya a decir, sino más bien lo que viene en la palabra. Y comenzar a profetizar de alguna manera. Comenzar a escuchar la voz de Dios en específico para nuestra familia. Y usar esta palabra, usar esta mayordomía que Dios nos ha dado. Si antes decíamos a nuestros hijos, ay, es que tú no vas a servir para nada. O, ay, es que creo que tú nunca vas a poder hacer una carrera. ¿Por qué le decíamos eso a nuestros hijos? O peor aún, ¿por qué nos decíamos eso a nosotros? Hermanos, es ver las cosas como Dios las ve. Y hemos sido bendecidos, hemos sido apartados por la sangre de Cristo. Entonces, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a leer un último versículo. Pero antes yo quisiera que oráramos. Yo quisiera que oráramos y quizás a lo largo de tu vida también te han herido, quizás también te han lastimado con lo que te dicen. Quizás te han dicho, no, tú vas a ser un borracho igual que tu padre. O tú vas a ser un peleonero igual que tu abuelo. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? No le estamos dando la oportunidad a Dios de llegar hasta esos puntos en nuestra vida. Entonces,
vamos a orar 2 veces. La primera oración es pidiendo a Dios para que podamos romper esas maldiciones, pidiendo a Dios que podamos vernos como Él nos ve. Esa es una parte importante. Muchas veces queremos vernos más arriba o muchas veces queremos vernos más abajo. Pero cuando nos vemos con los ojos de Cristo, es ahí la diferencia. Entonces ahí donde estás, si gustas levantar tus manos, Dios, yo deseo verme como tú me ves. Ni más ni menos. Yo deseo verme como tú me ves. Yo sé que con esta palabra hemos aprendido que el pueblo de Israel muchas veces se desvió de tu camino. Hemos visto cómo el pueblo de Israel muchas veces cayó en maldición bajo su propio pecado. Padre, deseamos romper aquellas maldiciones, y no por nuestra fuerza, no por lo que nosotros podamos o no podamos hacer, sino porque creemos que hemos sido comprados con tu sangre. Creemos que nosotros hemos adquirido las promesas de tu pueblo a través de tu sacrificio. Creemos en lo que tú vas a hacer en nuestros corazones. Y Padre, yo de manera especial te pido que aquellas maldiciones generacionales que ha habido en nuestras familias, tú las rompas. Aquellas maldiciones de enojo, de pobreza, de alcoholismo, de drogadicción, de lujuria, de alcoholismo, Dios, tú las rompas. Porque creemos que en ti podemos caminar, creemos que en ti podemos andar. Y así como dice tu palabra, que aquello que tú has bendecido no puede ser maldecido, así creemos. Creemos también, Padre, que tú tienes un camino para nosotros, un camino de promesas. Y Dios, también esta segunda petición la hacemos creyendo que tú tienes un plan para nosotros. Leyendo en Números 6:24, creemos en esta promesa para nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, te agradecemos por todo lo que tú haces. Padre, ayúdanos también a compartir esta bendición que tú has dado a nosotros, esta protección, esta paz que solamente se puede tener en ti. Padre, deseamos brindar también estas promesas a nuestros hijos. Amada iglesia, si tienes ahí cerca a tu hijo, a tu hija, yo te invito a que comiences a orar por ellos. Amada familia que nos escucha desde Facebook, también si puedes acercarte a tu familia. Dios, yo te agradezco por estas familias, te agradezco porque tú ya las has bendecido. Te agradezco, Padre, porque eres tú quien los protege. Y Padre, ayúdanos a valorar lo que tenemos en ti. Ayúdanos a valorar quiénes somos en ti. Padre, yo te pido por adolescentes que puedan caminar conforme a tu palabra. Adolescentes que valoren a su iglesia. Adolescentes que valoren a su familia. Adolescentes que valoren esta salvación que solamente tú puedes dar. Esta bendición, esta protección. Padre, yo te pido por matrimonios firmes que puedan caminar conforme a ti, matrimonios que valoren esta unión que tú has dado, matrimonios que caminen en tu bendición, matrimonios que no prosigan en esta maldición. Y Padre, yo sé que tú tienes un plan y un propósito. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, ayúdanos a caminar conforme en ti. Y Padre, también sabemos que tú tienes palabras siempre para nosotros. Ayúdanos a escucharte y ayúdanos a hablar aquello que tú has hablado. Ayúdanos a hablar de tu bondad. Ayúdanos a hablar de tu paz siempre que podamos. Que no haya en nosotros ira, que no haya en nosotros enojo, Dios, sino solamente el fruto de tu Espíritu Santo. Y Padre, también te pido porque en todo momento
podamos adorarte solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios te mire con agrado y